Y a propósito de Donald Trump, vamos a comenzar hablando de él en la siguiente entrevista que realizamos a Josep Borrell, ex hombre fuerte de la diplomacia europea, un hombre que ha marcado el devenir del viejo continente en los últimos años, especialmente con las relaciones con otras zonas del mundo. Conversamos con él en exclusiva y aquí está esa entrevista. Queremos agradecerle a Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, estos minutos de conversación con el programa Hoy en el Mundo. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, han sido años de trabajo también en la diplomacia europea, pero nos imaginamos que estos días también, con usted acá en Chile, en el marco del Congreso Futuro, han sido también relevantes para ver lo que está pasando con el mundo y especialmente en los días en que ha asumido en Estados Unidos Donald Trump. ¿Cómo ha visto estas primeras señales que se han transformado en acciones concretas por parte del presidente estadounidense? En efecto, el Congreso del Futuro que organiza Chile es un gran evento, es una manera de mirar a lo que viene y discutir con expertos multidisciplinarios, economistas, filósofos, biólogos, ingenieros, tecnólogos, geopolíticos. Ha sido una experiencia, no era la primera vez, pero muy interesante. Y además ha coincidido con lo que usted dice, con la toma de posesión del que podríamos llamar el más que presidente emperador de los Estados Unidos, ¿no? Viene con una ambición de poder imperial, dispuesto a tomar medidas drásticas que no solo van a afectar a los americanos, sino a todo el mundo. Claro, en ese sentido se ha hablado mucho en estos días de las ambiciones de expansionismo de Donald Trump. ¿Cómo ve usted esto que en algún momento se tomaba como algo anecdótico, lo de retomar el Canal de Panamá, de cambiarle el nombre al Golfo de México, lo de Groenlandia también, pero hoy ya parece ser mucho más serio, ¿no? ¿Cómo usted lo ve? Trump no es una persona a la que se pueda tomar en broma. Dice cosas que nos sorprenden, por lo a veces exóticas que son, pero está dispuesto a hacer lo que dice que va a hacer. Y además fue elegido con planteamientos muy concretos: expulsar a los emigrantes, subir las tarifas a la importación. No habló en su campaña electoral de Canadá, ni de Groenlandia, ni de Panamá. Pero, insisto, hay que tomárselo en serio. Comprenderá usted la preocupación que eso levanta en todo el mundo. Claro, nos imaginamos también que usted ha podido recoger algunas de esas impresiones y en definitiva, bueno, hablaba usted de la mañana en una conferencia en la Universidad Central también de la democracia, de los riesgos que se corren también. ¿Queda más debilitada la democracia, cree usted, con la llegada de Donald Trump? La democracia es frágil porque es un sistema complejo que se basa en el equilibrio del poder y en la participación de los ciudadanos informados, ciudadanos conscientes, ciudadanos comprometidos. No gente que grita, sino gente que piensa. Y que en el caso de Trump ha recibido la mayoría de los ciudadanos americanos, eso no cabe ninguna duda, pero con planteamientos que no solo les afectan a ellos. Y eso naturalmente a los demás nos preocupa. Y aquí en el Congreso del Futuro he podido ver claramente cómo preocupa ese conglomerado tecnológico mediático, ¿no? Las grandes plataformas de información que se han puesto todas o casi todas al servicio de Trump. Claro. Bueno, además de lo que ha ocurrido con Donald Trump, en estos días también ha coincidido que se registró el alto al fuego en la franja de Gaza. En ese sentido, ¿se puede confiar en el futuro cercano, dadas las intenciones que han manifestado al menos en el papel, tanto Hamás como Israel? Ese alto al fuego llega muy tarde. Llega muy tarde. Hay entre 45 y 50.000 personas que han muerto en Gaza, el 70% son mujeres y niños, 10.000 niños mutilados, sin que eso haya hecho que la humanidad sea capaz de poner fin a esta tragedia. Yo creo que no es casualidad que haya sido justo horas antes de la investidura de Trump. No diré que haya sido un regalo, pero sí ha sido un cambio de actitud. Llevamos muchos meses diciendo el alto el fuego está allá, mañana, y mientras tanto muertos y muertos. Hoy ha habido otra retahíla de muertos en Jenin, un campo de refugiados en Cisjordania, que no es Gaza, pero es también el pueblo palestino.
Es la cosa que más me duele a mí, la incapacidad de la comunidad internacional de poner fin a esta tragedia. Y no creo que el alto el fuego sirva para lo que, bueno, bienvenido sea, bienvenido sea, ojalá hubiera llegado antes, pero bienvenido sea y ojalá sirva para algo, ojalá se cumpla. Pero luego hay que buscar una solución política. No puede ser que la solución sea el exterminio o la expulsión de los palestinos. Los dos estados conviviendo ha sido un anhelo por muchos años por parte de la comunidad internacional, pero tal parece ser que hasta ahora al menos no ha habido luces de siquiera acercarse a esa idea por parte de ambos grupos. ¿Sabe usted de cuándo son los acuerdos de Oslo que planteaban? Hace 30 años. Inmediatamente después el primer ministro de Israel que firmó los acuerdos fue asesinado por un extremista fanático religioso israelita que sigue en una cárcel en Beersheba proclamando que lo que hizo fue lo que había que haber hecho, y allí se acabó la historia. Hemos hablado mucho de la solución de los dos estados, pero hemos hecho muy poco para llevarla a la práctica. Y yo creo que se ha convertido ya en una especie de mantra que se repite, una forma de lavar la buena conciencia. Vamos a construir los dos estados, pero dígame usted qué hace para hacerla mínimamente viable. Poca cosa. Y en la Unión Europea, durante ese periodo en el que usted estuvo al frente de la diplomacia, ¿hubo alguna posibilidad siquiera de hablarlo, de tomarlo en cuenta con los otros grupos? No, de proclamarlo sí. De decir, estamos a favor de la solución de los dos estados, cada vez que había una reunión del Consejo de Ministros. ¿Pero en lo concreto? Pero hemos estado muy divididos, ¿sabe? El gobierno español de Pedro Sánchez ha sido un adalid en la defensa del Estado palestino, de la paz y del respeto a los pueblos, del pueblo palestino. Pero ha habido otros que están en las antípodas, están justo en la posición contraria. Y cuando se está dividido, se tiene poca fuerza. Usted mencionaba recién los esfuerzos infructuosos de la comunidad internacional. Y cuando van pasando los años, se habla de estos grandes bloques democráticos, Naciones Unidas, la propia Unión Europea, y muchas veces comienza a generarse una sensación, al menos una percepción en la sociedad, de que no se obtienen resultados, de que cada vez tienen menos influencia en las negociaciones de los conflictos. ¿Quién va a tomar la batuta? ¿Qué grupo, qué gran organización va a estar a cargo de liderar procesos democráticos o procesos grandes a nivel mundial en los próximos años? Lo decía en el Congreso del Futuro, en la conferencia que me invitaron a dar. No hay en el mundo hoy una autoridad moral o política capaz de buscar soluciones, de aplicar soluciones a los conflictos. El Consejo de Seguridad está sistemáticamente dividido. Cuando no veta uno, veta al otro. La Asamblea General vota por a veces mayorías abrumadoras, en el caso de la guerra de Ucrania o la guerra en Gaza, pero no pasa nada. La Corte Penal Internacional decide llevar a juicio al primer ministro Netanyahu y sin embargo hoy aprendo que algún país europeo dice que venga Netanyahu a visitarle, que no piensa detenerle. Eso es poner un clavo en el ataúd del sistema internacional, porque si los países europeos, algunos, son los primeros que dicen que no van a obedecer las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, entonces, como le decía, no hay una autoridad moral, legal o política que sea capaz de imponer el imperio de la ley y pedir cuentas a los responsables. Ahora, de sus palabras puedo leer que hay cierto pesimismo en el futuro de las relaciones internacionales. No, pesimismo no, yo no soy un pesimista, yo soy un activista. Yo me he activado muchos años y me seguiré activando, pero con los pies en el suelo y reconociendo las cosas como son. Nunca ha habido tantos vetos en el Consejo de Seguridad como ahora, esas son las cosas como son. Y la Asamblea General vota, pero su voto se queda en nada, porque no tiene poder coercitivo. Israel ha seguido haciendo lo que ha querido hacer. Y Estados Unidos, que es el gran apoyo de Israel, ha sido incapaz de imponerle ningún límite a la manera como ha llevado a cabo la guerra. Y eso no quiere decir que yo no condene, como hemos hecho de la forma más firme, los atentados terroristas de Hamás. Pero un horror no justifica otro horror. Un ataque sangriento que causó más de 1000 muertos
no justifica una represalia que ha causado 45.000. En ese sentido, nos imaginamos que también hay una preocupación por estos conflictos que, claro, en parte han ido avanzando, pero han sido años muy convulsos los que le correspondieron a usted al mando de la diplomacia europea, y claramente el primer gran conflicto en términos cronológicos había sido el de Rusia y Ucrania. Habiendo pasado este periodo suyo, ¿cómo vislumbra una salida a este conflicto, dado que ahora también aparece Donald Trump en escena nuevamente? Volvemos al inicio de la conversación, pero con un eje basándose en términos de la relación que tiene incluso Trump con Vladimir Putin. ¿Cuál es su percepción de lo que va a venir para Ucrania y también para Rusia? Yo, como usted ha dicho, yo he seguido muy de cerca y me he involucrado mucho en el apoyo a Ucrania. Creo y creía y sigo creyendo que hay que apoyar a Ucrania. Es un país agredido por un vecino mucho más fuerte, bueno, a la hora de la verdad no tan fuerte, que lucha por defender su libertad, su integridad territorial. Ha causado miles de muertos. Y no son solo Estados Unidos. A finales de este mes, la Unión Europea, yo ya no estoy allí, pero va a tener que votar si renueva las sanciones que se han tomado contra Rusia, que hay que renovar cada 6 meses. Y ya hay algunos países que han dicho que no lo van a hacer, que no van a renovar las sanciones y que no quieren seguir apoyando a Ucrania. Cada país podrá hacerlo por su cuenta, si quiere, pero juntos, a través de la Unión Europea, eso requiere la unanimidad. Todos tienen que estar de acuerdo. Si hay uno que no lo esté, y de momento ya hay al menos 2 que no lo están. ¿Se puede inclinar la balanza entonces? No a favor de Ucrania, ciertamente. Si no se renuevan las sanciones económicas contra Rusia, que le han hecho mucha pupa a la economía rusa, no la han parado, pero le han causado un daño evidente, Ucrania tendrá más difícil. Y también depende, claro, de lo que vaya a hacer Trump. Si Estados Unidos decidiera suspender la ayuda militar a Ucrania, la gran pregunta de los europeos sería si estamos en condiciones de sustituir a los Estados Unidos. ¿Y qué cree usted? Militarmente, una cosa es poder y otra cosa es querer, o una cosa es querer y otra es poder. Los europeos hemos ayudado más a Ucrania que los americanos. La gente cree que es al revés. No, los europeos hemos gastado en ayudar a Ucrania del orden de unos 140.000 millones de dólares. Mucha plata. La ayuda militar es más baja que la americana, pero no es despreciable, del orden de 45.000 millones. Sustituir a la ayuda americana integralmente sería difícil en el corto plazo, pero claro, la guerra se hace en el corto plazo. No vamos a decir, espero un momento que voy a ver qué hago. No, el momento no se espera, la guerra dura, sigue todos los días. Por eso el mundo y los ucranianos en particular están en vilo esperando qué va a decidir Trump, que no ha ocultado sus simpatías por Putin, todo hay que decirlo. Pero ¿va a ser el presidente americano que entregue a Ucrania a Rusia? Quiero preguntarle también, señor Borrell, por lo que pasa también en este lado del mundo, que también ha coincidido temporalmente con su visita, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Venezuela, que ha afectado a todo el continente, incluido también nuestro país. Lo que ha ocurrido con Nicolás Maduro también. En algún momento la Unión Europea no reconoció ni a Maduro ni a Edmundo González, pero hoy día Maduro está todavía en el poder en Venezuela y se sigue agudizando también una crisis, al menos en términos políticos, para ese país. ¿Cómo usted vislumbra también el futuro próximo de Venezuela y en todo caso también de la región influenciada por lo que ocurre ahí en ese país? Bueno, la posición de la Unión Europea ha sido como la chilena, o sea, no reconocemos que Maduro haya ganado las elecciones. No le reconocemos, por tanto, como presidente legítimo, puesto que no ha ganado o no ha demostrado que haya ganado las elecciones. Imagínese usted un señor que se presenta a unas elecciones, no acaba el conteo, no publica los resultados, pero se proclama vencedor. No, he ganado las elecciones. Bueno, ¿dónde están los resultados? No, los resultados no los enseño. ¿Usted ya consideraría legítimamente electo? No. Bueno, pues eso es lo que decimos con respecto a Venezuela. Y es lo mismo que dice el gobierno chileno. Entendemos que Maduro no ha sido legítimamente electo
y por lo tanto no le reconocemos como presidente legítimo. Pero los hechos son los hechos. Maduro tiene el control del territorio y de la administración, y del ejército, de la policía en Venezuela. Y no hay otro. Por lo tanto, tenemos embajadas, las seguiremos teniendo, tenemos relaciones difíciles, pero no le reconocemos como presidente legítimo. ¿Puede extenderse años, muchos años más en el poder Nicolás Maduro? Ya se ha extendido. ¿Más Ya aún? lleva... No lo sé, no soy profeta, pero desgraciadamente ni la comunidad internacional, ni la oposición venezolana, pero sobre todo la comunidad internacional, no han podido ejercer la influencia necesaria para que un presidente no elegido democráticamente, porque esas son las palabras y las mido, yo sé que mañana me criticarán duramente desde el gobierno de Venezuela, como suelen hacer, pero lo voy a decir otra vez, no considera la Unión Europea que el señor Maduro haya sido legítimamente elegido presidente de Venezuela. Lo es de facto, y de facto trabajamos, pero no reconocemos. Por último, señor Borrell, nuestro país está enfrentando un año con elecciones presidenciales a la vista. Ha habido otras elecciones en los últimos años también en Latinoamérica muy importantes, en Brasil, en Argentina. La Unión Europea ha tenido también relaciones permanentes en ese sentido con nuestros países. ¿Cómo usted también vislumbra el futuro de nuestro país y de Latinoamérica en general y la relación que está teniendo todavía con la Unión Europea? Yo me he esforzado mucho, quizá porque soy español, pero también porque creo que América Latina está llamada a jugar un papel importante en el mundo, en que reforzásemos nuestros lazos entre Europa y el subcontinente americano. Y hemos conseguido algo, hemos conseguido, por ejemplo, firmar este acuerdo marco con Chile, que moderniza un acuerdo comercial que es ya viejo de 20 años, y lo hemos modernizado, lo hemos puesto al día, hemos abierto nuevas posibilidades para la economía chilena y también para la europea. Eso es una buena noticia. Se acaba de llegar a un acuerdo en el que yo también trabajé mucho con México, en este mismo sentido, un acuerdo ya muy viejo que se pone al día. Y no hay de momento todavía una perspectiva clara para Mercosur, para un acuerdo con Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Ellos han llegado a un acuerdo entre ellos para aceptar una propuesta que sirva de base para concluir un acuerdo. Pero eso ya ocurrió en el 2019. Ya en el 2019 se llegó a un acuerdo político, que luego no fructificó. Estaba Bolsonaro en vez de Lula, las cosas no fueron bien. ¿Pueden ir mejor ahora? ¿Se puede llegar a un acuerdo definitivo que se firme? Porque de momento no se ha firmado nada. Es un acuerdo político, pero entre las partes no han firmado nada. La presidenta von der Leyen, consciente de la importancia que tiene ese acuerdo, me alegro de que fuera consciente de ello, saltó el charco para estar presente en el momento en el que los miembros del Mercosur se ponían de acuerdo entre ellos. Ahora hace falta que ese acuerdo se convierta en un texto legal que pueda ratificar el Parlamento Europeo. Señor Josep Borrell, muchas gracias por aceptar estos minutos de conversación. Muchas gracias a ustedes. Gracias.